Buenas tardes a todos a esta reunión gratificante que ya me hace falta los sábados compartir con ustedes acá en esta reflexión sobre las tres grandes religiones monoteístas. También saludamos a las personas que están en el Zoom. Recordamos identificarse, la evaluación si la pueden llenar al final de cada sesión, y si tienen alguna pregunta o comentario le escriben o levantan la mano, que entonces Idelis va a poder hacerla con usted. Se supone que los problemas que tuvimos la clase pasada no lo vamos a tener, el problema del sonido no creo que lo vayamos a tener, pero me gustaría hacer una prueba. Porque vamos a tener otro problema porque ya hay dos personas que no sabemos quiénes son. No, Okay. que solamente tenemos dos conectados. Muy bien, sabemos quiénes son y está todo el mundo identificado. Muchas gracias. Le pregunto le pregunto a alguien que esté en línea si me puede responder rapidito, si pudieron escuchar lo que el compañero Nino habló en la reunión. Déjenme saber si se escucha. Está... Ahí, verifícate lo que funciona en el chat ahí. Sí. Que se escucha. Que Ok, perfecto, pues estamos set. Gracias a todos. En la reunión pasada habíamos quedado en compartir, ¿verdad?, ya aspectos más generales de las doctrinas de las religiones. Y hermanos, esto es un tema demasiado extenso, lo que vamos a tocar hoy, ¿sabes? Resumirlo es un asunto bien retante, porque vamos a dialogar sobre lo que se ha llamado la escatología. La escatología yo la estoy vinculando un poco con el libre albedrío y el concepto de la soberanía de Dios. En las tres religiones estos temas se tocan. Es bien importante recordar que el Islam, esto lo sabemos, esto vamos a repaso, el Islam viene por decirlo de alguna manera, a beber de las tradiciones que están en el judaísmo y en el cristianismo. De la misma manera, sobre estos conceptos se ha escrito mucho y es importante siempre recalcar que no hay una sola manera de verlo. Lo que intentamos hacer aquí, de una forma general, es dar unas nociones generales, sabiendo que entre cada religión hay sus conflictos. En la religión cristiana hay muchas maneras distintas de verlo, pero el texto bíblico da permiso para eso, y una de las cosas interesantes que yo quiero que la veamos al final, creé una parte nueva que es reacciones de ustedes para yo anotarlas. Es ver si hay coincidencias y hay diferencias en los conceptos de lo que va a pasar en el fin de los tiempos, el libre albedrío y estas ideas sobre el cielo, el infierno o el purgatorio, ¿verdad? Sobre el purgatorio, yo no encontré nada del Papa Francisco, pero yo sí encontré del Papa Benedicto reaccionando un poco a algo que había dicho en el 99 Juan Pablo II, que suavizó el concepto del infierno. A mí me parece esto súper fascinante. Así que lo estamos viendo de la perspectiva más educativa y no tanto doctrinal, ¿verdad? En ese sentido. Así que hoy hablaríamos de escatología, Dios y la historia, la resurrección de los muertos, el alma, infierno y cielo, y luego las coincidencias y diferencias. Quiero hacer una salvedad, y es que a mí no me dio el tiempo para abundar en el tema con relación al judaísmo. Así que yo quisiera que me dieran la oportunidad, tengo algo, para no dejarlo así, pero que me den la oportunidad hasta la próxima reunión, porque quiero analizar bien un escrito de Flavio Josefo, el historiador principal de los judíos, y también de Maimónides, que es un erudito del siglo XII, que trabaja mucho el concepto del Talmud. Así que no lo estoy viendo, no me dio tiempo, así que me den la oportunidad para hacerlo la semana que viene. Nino, ¿prestaste la mano? Nada, que para los que somos un poco más mayores, Sí. después también teníamos el concepto del limbo, que ya eso ya no existe. Sí, exactamente. Exactamente. Fascinante. Bueno, nada, es que quiero decir tantas cosas que no voy a decir nada. Ok.
Vamos a entrar en materia. Ok, ¿qué es la escatología? ¿Te acuerdas de esa película 2012? ¿Se acuerdan que había como unas profecías, me parecían que eran unas profecías mayas, que decían que el fin del tiempo, y esto trajo hasta una película, 2012, buenísima, no sé si la vieron, pero a mí me encantó, me gustan mucho estos temas, pero le pongo un anuncio de una película, porque el tema de la escatología, que lo que quiere decir es el estudio de las últimas cosas, ha sido también una industria del cine, de la literatura, y mucha gente se ha beneficiado de estas ideas y no necesariamente, ¿cómo decir?, ha contextualizado bien lo que es esta literatura escatológica, o como se dice en el mundo cristiano, literatura apocalíptica. Así que es una cosa que le interesa mucho a la gente. Yo estuve pastoreando en varias iglesias, en 2 de ellas. Yo estudié por cierto tiempo, 6 meses, el libro del Apocalipsis. Yo recuerdo que las primeras reuniones en ambos lugares, el templo estaba lleno de gente interesada en el tema del Apocalipsis. Cuando ellos van viendo cómo es la dinámica que estamos estudiando, que es una perspectiva más educativa, más formativa y no sensacionalista, pues la audiencia empezó a mermar. ¿Ve? A la gente le gusta mucho el sensacionalismo, por ahí yo no voy, por ahí no es que vamos, pero de cierta manera la escatología es el estudio de ver el final de las cosas desde cualquier religión, no es solamente el cristianismo, inclusive el budismo y el hinduismo trabajan el tema y hay planteamientos, acuérdenme decir algo al final del budismo y el hinduismo, al final de la clase, también están planteando que en ese ciclo de cómo ven la vida, nos estamos acercando a un final. Yo lo dejo ahí, pero esta dinámica se da en todas las religiones. Yo añado, citando a Karl Barth, un teólogo alemán cristiano, que también en la escatología hay que verla no solamente como el estudio de las últimas cosas, sino como la consideración al cumplimiento definitivo de la promesa. Esto es otro ámbito. Desde mi punto de vista, no porque yo me lo inventé, porque he leído sobre el tema y lo creo así. El Apocalipsis o la revelación o el estudio de la última cosa viene a darle esperanza a aquel que cree en el Dios que tiene el control de la vida y de todo. Ambas, las 3 religiones, parten de ahí. Parten de ahí de que ese Dios tiene el control. El Apocalipsis que aparece en el Nuevo Testamento o en la escritura cristiana, lejos de meterle o infundir miedo a la gente, se concibió para precisamente lo contrario. Es darle esperanza al pueblo judío que estaba siendo perseguido en ese momento por el Imperio Romano en una persecución muy fuerte de finales del siglo I, de mano del emperador Domiciano. Y para dar esperanza surge ese libro en un lenguaje que todos ellos podían entender. El lenguaje del Apocalipsis, que lo conocían ya del discurso profético de las escrituras de Israel, donde Ezequiel, Isaías, Daniel, esa literatura influye en estos Apocalipsis. Y el que leía allí que Jesucristo es el Señor, el Cordero inmolado, y cuando hablaba de los cuerpos blanqueados por los mártires, sabía que iba a morir, pero al fin del día venía un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese Cordero que fue inmolado se convierte en el Rey de la humanidad. Quien vence no es el Imperio Romano, es Jesucristo. Jesucristo. Y esas referencias que hay de todas las escrituras de Israel es demostrar que en él se lograba esa victoria. Así que era esperanza. El Apocalipsis viene a dar esperanza. Bueno, además de todo eso, la escatología en algunos le provoca lucro, porque a otros no se lucran de esa literatura, a otros les da muchísimo estrés.
Yo no sé si ustedes recuerdan la película de Omen. No sé, pues yo la vi cuando era niño y yo tuve como 3 días sin poder dormir. A mí me dio tremendo miedo esa película. Pero mucha gente vive con mucho estrés. Por eso tal vez que gusta mucho, porque quieren conocer, quieren saber qué es lo que va a ocurrir. Pero en otros, como a mí, ahora, no antes, ahora, a mí me da esperanza. Yo creo en el Dios revelado en Cristo. Muy bien ahí. Otros creen en otro Dios revelado en las Escrituras, que están esperando el Mesías. Otros en el Dios según el Corán. Pero el Dios en el que yo creo, estoy tranquilo, que al fin del día, cuando sea, tendrá la palabra final. Bueno, pues seguimos por aquí. Entonces, ¿cuándo es? ¿Alguno de ustedes ha jugado pelota alguna vez? Un parque de pelota, ¿verdad? ¿Cuándo será el día? En el 2012, ¿se acuerdan en el 2000 que también ocurría? Eso ha ocurrido en muchos siglos anteriormente también. Jesús dice sobre el tema, en Mateo 24, pero del día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos. Así que en el mundo de Jesús se percibe un concepto de cielo. Importante tenerlo ya de entrada. Sino solo mi Padre. Hay una cita del Corán que yo no la encontré. Me disculpo con ustedes porque debe estar ahí. Me parece, si yo no recuerdo mal, que también Mahoma en el Corán dice algo parecido a lo que dice Jesús aquí, sobre no saber cuándo es que va a ocurrir el fin. Pero hay muchas menciones al fin. Pero en los dichos de Mahoma, ¿recuerdan cuando vino los imanes? Que la charia, la fuente de autoridad del Corán, eran 3 cosas: el Sagrado Corán, los dichos, el Sunnah y las acciones del profeta. Está compendiado en un documento bien interesante que se los envía al chat, que se los envíe y ahí pueden después buscar más información. Pues de uno de esos dichos, aquí está uno de ellos que se los leo: no llegará la hora, los finales de los tiempos, hasta que se reduce el tiempo. El año será como el mes como la semana como un día y un día como una hora. Y la hora será como el tiempo para que se enciende el fuego. Yo viejo y yo digo que a lo mejor es el tiempo de hoy, porque el tiempo de hoy se va a millas, ¿no se dan cuenta? Hoy día las cosas son como que más rápidas. A diferencia, ¿qué fue lo que experimentamos nosotros? Y yo creo que fue con el huracán, cuando no había luz ni agua. Ahí el tiempo como que se detenía y la noche era más larga. Pero fuera de eso, el tiempo es más rápido. Pues esto se dijo ya para Pedro, mientras más viejo es uno, más rápido se va el tiempo. eso me temo. Eso ha sido mi experiencia y yo creo que soy de los más viejos. Y ha sido la mía también. No, tú eres el más viejo. O sea que yo tengo que pedirle perdón a Marta. Tú miraste a Carlos, ¿verdad? A mí no me miraste, ¿no? Se dice que en el Génesis, cuando se creó el cielo y la tierra, en el relato del Génesis, pues en el principio no había maldad, así que al no haber maldad, pues no hay necesidad de un plan de salvación, no hay necesidad de un juicio final. Esto viene en el contexto de la tradición bíblica, por la caída del ser humano, por el pecado de Adán. Pero en los 3 libros se ve a Dios como el principio y el fin. Miren lo que dice Isaías. Hay otros versos, pero no les puedo dar todo, solamente uno para que tengan una idea. Así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El Apocalipsis 1:8 comienza: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El César no es el poderoso, Dios es el todopoderoso. Y en el Corán, Él es el principio y el fin, el visible y el escondido, y es omnisciente.
Noten ahí, en los 3 libros sagrados, esa vinculación tan absoluta a ese concepto y esa idea de Dios. Esto es fundamental, esta noción de ese Dios que tiene el control de todo, porque en las tradiciones, la historia tiene un principio, un desarrollo y un final. Contrario a otras religiones orientales que no lo ven de esa manera, pero el cristianismo, el judaísmo y el islam lo ven. Dios creó. Eso ya lo hemos visto en otras clases, no hay que abundarlo. Hay un desarrollo, hay unas acciones que nos llevan a lo que vamos a ver en la próxima, el próximo slide. Acciones del ser humano frente a ese pacto que ofrece el Dios. Y habrá un final que va a resolver todas las cosas. Y eso solamente lo va a determinar ese Dios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Así que aquí llegamos a esta parte del libre albedrío y la soberanía de Dios. Esto es un tema que nunca se acaba, nunca se agota, nunca va a haber todo el mundo de acuerdo. Pero yo creo que pueda haber unas nociones generales de esto. Dios crea. Dice el Corán, por ejemplo, dicen los musulmanes. Dios creó y unas reglas y te dice a ti, por ahí va, por ahí. Y al fin del día yo voy a decidir. Alguien pudiera decir, bueno, pues eso no le pueden dar el break, pero al fin del día él va a decidir. El apóstol Pablo habló que a unos escogió y a estos predestinó. Y eso ha dado espacio a que teólogos principalmente a lo largo de la humanidad, particularmente después de la modernidad, establecer que unos son escogidos y otros no. De hecho, los testigos de Jehová, eso ha cambiado. Los testigos de Jehová, cuando hablaban de 144,000 en el Apocalipsis, habla de 144,000 personas que van a ser salvas. Es un lenguaje simbólico. Son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Es la representación del pueblo de Israel y la iglesia. 12 por 12, 144. Pero yo decía, en un momento dado, eso ha cambiado. Por lo menos cuando se ha quedado en los últimos años, que solamente esos eran los que se iban a salvar, pero nadie sabe al fin del día. Pero tienen un número finito. Ellos tienen un número finito. Sí, claro, sí, pero no puede verse de esa manera. Pero pueden argumentar por textos bíblicos que mencionan sobre la libre opción del ser humano de decidir sobre sus propios actos versus la soberanía de Dios que no te permite actuar. La realidad es que en el mismo Génesis Dios le da al ser humano la capacidad de conocer el bien y el mal. Lo hizo a imagen y semejanza. Es decir, con la capacidad, gobierna, crea. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en las clases anteriores? Así que Dios le da libertad al ser humano en nuestras religiones. Le da libertad para actuar. Noten esto y véanlo al final con lo que vamos a ver en un ratito. Hay esa acción que hacer. Así. Pero, ojo, dice el Sura 30, y el fin de los que obraron mal fue el peor, porque desmintieron los signos de Alá y se burlaron de ellos. Alá inicia la creación y luego la repite, después de lo cual seréis devueltos a él. Cuando suene la hora, los pecadores serán presa de la desesperación. Sus asociados no intercederán por ellos, y estos renegarán de aquellos. El día que suene la hora, se dividirán. Eso está, no sé si ustedes se acuerdan, en los evangelios, que también Jesús dice algo parecido en ese texto que estamos abajo. Unos acá y otros acá. Cabritos y los. ¿Ah? Él habla de los cabritos. Y las ovejas. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, exactamente. Y ese de trigo y la cizaña, hago un paréntesis, es bien interesante porque según lo que conocen, yo no recuerdo haber visto nunca trigo y cizaña a la misma vez, pero el trigo y la cizaña crecen igual. No se diferencian el uno del otro. Así que uno no sabe cuando están creciendo cuál es la diferencia. Tiene que esperar que crezca. Y ahí tú puedes ver mejor y entonces sacar la cizaña que puede hacerle daño al trigo, el trigo, que es el producto que sabe vendido. La clave es el fruto que dan. El fruto, definitivamente.
definitivamente. Bien. Dice, quienes hayan creído y obrado bien, fe y obras, otro gran tema de la religión, serán regocijados en un prado. Pero quienes no hayan creído y hayan desmentido nuestros signos y la existencia de la otra vida, serán entregados al castigo. Gloria a la tarde y mañana. Alabado sea en los cielos y en la tierra por la tarde y al mediodía. Así que aquí vemos la noción del Corán, de que yo tengo la libertad de hacer algo, pero yo tengo que responder al fin del día. Y ese Dios me va a hacer un juicio. Hablan de dos juicios. Un juicio, uno muere, pero habrá un juicio final. Jesús habla también de ese juicio final. En Mateo, y está también en Lucas, él dice, no sé si se acuerdan, dice, venid bendito en aquel día, venid bendito desde mi Padre, porque ustedes me dieron de comer, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubriste, hambriento y me alimentaste, enfermo, preso y visitaste, enfermo y viniste a mí. Y esos benditos, que no son nosotros, esos benditos lo ponen. ¿Y cuando nosotros hicimos eso? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Ahí está entonces, ellos le respondieron, ¿y cómo te dimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos en la cárcel? Y no te servimos. Eso es a los malos. Entonces les responderá diciendo, de cierto digo, que cuando no se lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Bien parecido. Aquí no hay que escarbar mucho. Para mí es la misma esencia. Alguien que va a decidir sobre tus actos. Y tus actos van a tener una consecuencia al final. Así que fe y obras, de alguna manera, tienen que ir a la par. Tengo un comentario hasta aquí. Miren esta noción de soberanía de Dios en el Salmo 139. ¿Conocen ese salmo? Ese es mi salmo favorito de la Biblia, el Salmo 139. Salmo 100 comienza, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido desde lejos mis pensamientos. En un momento dado, ese salmo menciona, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Me encanta esa visión de los judíos. Dios tiene el control. A mí no me interesa tanto si el bien y el mal. Mira, al fin del día, yo puedo hacer lo que yo pueda hacer, pero esa noción de un Dios que está ahí, que es maravillosa, es un Dios que controla la creación. Grandes debates. Después de esos versos, entonces el judío que está clamando y está pidiendo, y al final del salmo dice, Dios mío, ten piedad, examíname y conoce mi corazón y cuídame. Pero aquí dice, de cierto harás morir al impío, pide juicio y castigo, porque es la dinámica humana, es lo que somos los seres humanos. Pero ante eso, esa noción de Dios, y no es casualidad, mirando ahora el hecho religioso, decíamos al principio del curso, que no debe ser casualidad como la idea de un Dios ha calado tan profundo en la gente alrededor. Estamos hablando de cerca de 4,000 y pico de millones de personas que son ya sea judíos, cristianos o musulmanes.
creen en un Dios, creen en un Dios que es fuerte, que es presente. En el caso cristiano, ven un Dios que se encarna, que se acerca. Para mí no. Yo, como dicen los expertos, para mí un Dios personal. Un Dios personal. En el caso del judío, un Dios de la nación, un Dios nacional. Pero el Dios Cristo es un Dios personal. Bien. Y usted tocó ese tema, diciéndonos que nos llamará por nuestro, ¿no? Exactamente. Así que en el judaísmo, el infierno o purgatorio es conocido como Geinón o Gehenna. Jesús usa la frase Gehenna en uno de los evangelios. Esto se refiere a un valle que está al sur de Jerusalén y donde grupos no religiosos, no judíos, no cristianos, sacrificaban niños, sacrificaban personas. Un sitio bien fuerte, bien terrible, según cuentan. Pero miren, esto es interesante. Durante la época bíblica no hay un registro de creer en la vida después de la muerte. Y usted puede encontrar textos que le van a sugerir eso. Y el texto que más a ustedes les va a sonar familiar es que se usa el miércoles de ceniza. ¿Cuál es el texto que se usa el miércoles de ceniza? ¿Qué es lo que dice el cura? Perfectamente. Citando en el Génesis. El Génesis 3 que dice, cuando sucede el pecado de Adán y de Eva, que Dios le dice, mira, comerás el pan con el sudor de tu frente. Veis que mucha gente dice que el trabajo es maldición. Eso Juan Calvino lo erradicó. Bueno, Max Weber, un sociólogo del siglo XX, ¿verdad? Max Weber. Él cogió esa tesis y él de los que plantea las raíces calvinistas y cristianas que tiene el sistema capitalista. Cosa bien interesante. Dice, pero no, aquí dice, comerás con el sol de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. A mí me fascina esa ceremonia católica de miércoles de ceniza, porque nos recuerda lo que somos realmente. Nos recuerda lo que somos. Pero hace 2000 años, vamos a pensar en el tiempo de Jesús, que había varios partidos religiosos, entre ellos los saduceos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Con quien más conflicto tuvo Jesús fue con los fariseos. Pero entre los saduceos y los fariseos había conflicto sobre el tema de la continuidad del alma o de la resurrección. Porque los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Ahora los fariseos, la influencia de los fariseos continuó hasta el sol de hoy, porque dicen los judíos que son los predecesores de los rabinos. Acuérdense que en el año 70, en una lucha terrible de los romanos contra los judíos, se destruye el templo, el segundo templo de Jerusalén. Ahí se esparcen los judíos, así que no hay un centro. El sacerdocio pues ya no es necesario porque no hay templo. Entonces da espacio a las sinagogas y quienes dominaban en la sinagoga eran los fariseos. Así que a través de ellos este concepto de la resurrección o de la vida después de la muerte cobra más fuerza en el desarrollo de la teología de Israel. Contrario a lo que ocurría quizás antes como les mencioné acá. Pero sobre eso voy a hablar un poco más la semana que viene. La gente buena accede al mundo por venir. La gente mala se va para allá para el vertedero, para el Geinón, donde miren esto, donde pasarán algún tiempo purgando sus penas. Y la gran mayoría es liberada durante el año posterior. Por eso es que yo quiero llevar esa aquí, porque el Talmud, acuérdense que los musulmanes tienen la Sharia, pero los judíos tienen el Talmud, que son comentarios que explican un poco el texto sagrado. Los católicos tienen, el Papa tiene sus expresiones y ustedes tienen otros libros. Los protestantes no tenemos eso. Pero algunas iglesias particulares tienen documentos, los mormones tienen otros documentos. Pero aquí hay un desarrollo posterior que es fascinante.
Y esto coincide mucho con la Iglesia Católica. Bien. Entonces los libros que de donde voy a sacar la información que se consiguen en el internet, que es lo que quiero compartir con ustedes la semana que viene. Okay. Yo se los puedo enviar por el chat, ¿verdad? Yo creo que se lo voy a enviar para que lo tengan. Es cortito, son largos. Espérate, te lo dejo ahí para que lo... Andy, tomando una foto. Yo te lo envío, te lo envío. Andy, no le hagas caso. Más fácil. Ok, esto está un poco. Esto es sobre la resurrección en el cristianismo, en Lucas 20. Aquí, algunos de los saduceos, acuérdense lo que les dije hace un minuto atrás. El saduceo está provocando a Jesús, el que está diciendo que es el Mesías, que es el que va a salvar. Mire, que le digan eso a un judío, eso es como hablarle, con todo respeto, como hablarle malo, ¿saben? Porque aquí el único que salve es Dios. ¿Cómo un ser humano va a salvar? No hay manera de que lo puedan comprender. Así que estaban todos en contra del saduceo, que no cree en la resurrección. Le pregunta y le hace un cuento de que si ¿se acuerdan de la ley del levirato? Que si el hermano se muere y la esposa tuvo hijos y el hermano, entonces en la resurrección, ¿quién va a ser? Él está mezclando una cuestión de descendencia que es en la tierra, que no es en el más allá. Pero es una pregunta ahí medio gringosa. Entonces Jesús les contesta, ¿cuál de ellos, etcétera? Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Pero los que se han tenido por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, que allá no hay, nadie se casa. Porque tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Miren qué interesante ese planteamiento que hacen los evangelios. Porque en Moisés, nosotros no interpretamos que Moisés dijo algo de eso en la zarza. Pero cuando él llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y ya sabemos nosotros lo que representa Abraham, Isaac y Jacob, lo sabemos, que lo dimos del primer día. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿cómo esa interpretación que da Jesús de ese texto es fascinante? Es fascinante. Bueno. Miren lo que dice Apocalipsis sobre el asunto de la resurrección, o lo que va a ocurrir al final del tiempo. En el capítulo 21, que es el final del libro de Apocalipsis, luego que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, las plagas, los mensajes a la iglesia, lo que han hecho mal, los asuntos de la bestia, las rameras, luego se presenta el final, la victoria. Dice el Apocalipsis en la visión del vidente Juan, que es por medio de una visión, Dios hablando a él, así como Dios le habló a Mahoma en el Corán. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. El mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Les pregunto, ¿dónde está ocurriendo esto? ¿Dónde va a ocurrir esto? ¿En un mundo surreal? ¿En el mundo espiritual o en la tierra? Sí, aquí en la tierra. En la tierra. Eso es una idea bien judía. Porque el Mesías que todavía esperan es Mesías en esta tierra, no en el más allá, como vamos a ver que en el Corán o como en el cristianismo.
Aquí es un reino que se instaura en esta tierra. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Miren, de los mártires, los que murieron, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Que mucho ánimo le ha dado estos textos a mucha gente a través de los siglos. A mí me da ánimo, realmente. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua. El que venza, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hasta ahí uno puede ver nuevamente la idea de la recompensa al final de los actos de una persona. La perseverancia, muy importante en estas religiones. Y para los que no lo hacen, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien. Vamos a ver el purgatorio. Aquí estoy metiéndome en agua profunda con ustedes. Aquí recojo una cita del Papa Benedicto reaccionando a unas expresiones que él mismo había hecho en un momento dado, dándole un valor a lo que es el infierno. Él había dicho que fue el infierno que era real y que era eterno. En contrario a lo que había dicho anteriormente en el 99 con Pablo II, que había dicho que el suavizando un poco la idea del infierno, diciendo que era como un estado de ánimo, como un estado de ánimo. Parece que a lo mejor hubo unas fuertes críticas o algo, y entonces se creó una comisión, un comité para evaluar este asunto del purgatorio. Realmente él dice que el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios. Explíquenme eso ustedes ahora. ¿Cómo se entiende eso? Eso lo escribió Ratzinger en un libro que se llama cuando era prefecto de la Congregación de la Fe. ¿Perdón? Eso lo escribió Ratzinger cuando era el prefecto de la Congregación de la Fe en el año 90. No, aquí ya es Papa. Aparentemente lo cuestionan y él modera un poco. Pues aquí hay una moderación de él. Pero la cita a la que él se está refiriendo aquí fue la que Sí, hizo la que cuando era en aquel momento. Sí, que está escrito por el italiano, fue una evaluación periodística de él cuando era el italiano, y fue inmediatamente después que trataron de asesinar a Juan Pablo II, porque hay una cita famosa que el italiano le pregunta a Ratzinger, ¿usted leyó El secreto de Fátima? Y le dice sí, pero no dice nada que no esté puesto en la Biblia. Y entonces empieza a hablar de los vecinos y esto, y empiezan a hablar de él, le preguntan por el que trató de matar al Papa. Es una conversación muy bonita porque lo que explica es perdón. Y él lo que está hablando de que es un arrepentimiento interno, pero refiriéndose más que nada que la impresión, lo que yo entendí que le estaba diciendo de eso es que nosotros tenemos acceso, como estamos ahora mismo, al purgatorio, y eso yo creo que es correcto. O sea, y para nosotros llegar al purgatorio, antes de ser dignos de entrar en el cielo, tenemos que primero que reconocer nuestros pecados y tener un arrepentimiento completo, lo cual hasta cierto punto, si vamos al sacramento del arrepentimiento, de la confesión, si somos perdonados, ya deberíamos tener acceso al cielo. Pero hace unos cuantos años, Nino sacó a colación una cosa muy importante, que aparte de nosotros recibir el arrepentimiento, tiene que haber, estaba hablando por ejemplo un preso, ¿no? Está bien preso, te voy a decir, pasaste 6 meses en cárcel, pero tienes que te robaste 100,000 pesos, tienes que pagar 100,000 pesos otra vez. Eso es lo que yo interpreté, que era, según la reparación, que ese era el arrepentimiento, el purgatorio.
que esa reparación es el tiempo que nosotros vamos a estar en el purgatorio. Eso fue lo que yo entendí y me hizo mucho sentido. Qué bien. ¿Tú te ibas a decir algo? Sí, lo que yo iba a decir es que, obviamente, partiendo del concepto de que Dios ama tanto, más o menos en esa misma línea, o sea, yo te amo, me retribuyes y yo te acepto de nuevo. O sea, ese concepto, o sea, no te destruyo ni te castigo sino retribuyes lo que hiciste y mi amor continúa porque no quiero hacerte daño realmente. Lo que quiero es que estemos unidos. Este concepto es lo que más o menos yo veo Wow, y usted ha dado en clavo, ¿sabe? Me acaba de dañar la clase. No es que él es así. Estoy fascinado con lo que usted acaba de decir en ese sentido. Interesante. Eso. Lo que creen en la idea del purgatorio, buscan el fundamento bíblico en algunos textos como 1 Corintios 3, Apocalipsis 21, y también, que ustedes lo pueden buscar, pero también se recogen en lo que se conoce como la patrística, esos primeros 5 siglos de la era cristiana, del siglo 100 más bien, ¿verdad? Cuando ya la persecución cede un poco y ya los cristianos han sido expulsados de la sinagoga y ya se empieza a trabajar con las doctrinas cristianas y empiezan a surgir las herejías y se empieza a establecer cómo se entiende esta nueva fe. Y ahí en ese tiempo, pues, escritores como Tertuliano, Lactancio, Juan Crisóstomo y Gregorio Magno, durante todos esos siglos hicieron referencias a ese concepto del purgatorio, entre otros. Dime, María. A mí siempre me ha dado curiosidad el purgatorio, ¿verdad? Porque recuerdo que cuando niña, cuando se me hablaba del purgatorio, se me hablaba después de morir, un lugar en el cual tú vas a purgar tus pecados al morir. Pero a medida que fui creciendo, pues el concepto del purgatorio decían, bueno, pues es aquí mismo en la tierra, vas purificando tu alma a través de los sufrimientos. Realmente en estado de sufrimiento muchas veces nosotros meditamos. Mi esposa diría eso, que el purgatorio es aquí. Diría algo así. Bueno, realmente el sufrimiento muchas veces nos sirve a nosotros para meditar con qué mal yo hice. Me callas cuando vuelva. Yo no he hecho nada. Yo me quedé en el limbo. Yo me quedé perdido. Bueno, nada, eso para que tengamos una idea que para nosotros los protestantes es novel, pero lo interesante es novel porque nosotros no la aplicamos. Ahora, es interesante que el judaísmo y el islam sí. Pero me da curiosidad porque también para llegar al cielo, tu alma tiene que estar, tu alma debe ser, ¿verdad?, totalmente purificada y perfecta, pues en algún lugar tienes que pagar lo que has hecho. Ese es el planteamiento, eso es lo que acaba de decir el caballero. Nido, iba a decir algo. Es que no me quiero meter en el tema porque usted lo acaba de decir, esto está evolucionando constantemente. Si el infierno existe, cuidado con lo que voy a cuidado con lo que voy a decir, no me malinterpreten. Si el infierno existe, Cristo falló, porque no salvó a toda la humanidad. Es un concepto que está cambiando. Bueno, pero no quiero llegar a no quiero, lo que quiero es alinear eso, porque Dios, Cristo, no nos va a mandar al infierno, porque Él es bueno. Eso no es los testigos de Jehová, por ejemplo. Bueno, es que es bien católico también la creencia de que el infierno existe porque yo elijo estar donde no esté Dios, pero no fue porque Él me mandó a mí. Y volvemos otra vez a complicadísimo. No como elección. Escucho a Ron. A mí me parece que parte, por lo menos desde el punto de vista mío, parte de la complicación de estos temas es que, honestamente, no solamente estamos hablando del lugar, sino voy a dar un ejemplo puntual a lo que estoy diciendo, sino estamos hablando de tiempo.
¿Qué tiempo tengo que yo pasar para purificar mi alma? Y voy a dar un ejemplo particular que lo he discutido en guardias previas. Es un ejemplo que no me recuerdo coincidentalmente, una clase de religión comparada en San Ignacio, cuarto año, con el padre Juan Santiago, el del museo. Está argumentando una discusión que tiene con esta monja cuyo padre acaba de cometer suicidio. Pecado capital, ¿no? Suicidio. Pero la monja le revela al cura en su comentario que ella está en paz porque entre la pistola, la bala y la 100 de su padre está el perdón de Dios. Ya. O sea, ya está el perdón de Dios. Entonces, yo entiendo los conceptos, pero creo que tal vez pues, uno piensa que puede estar en el purgatorio purificando el alma, qué sé yo, 68 meses, y yo creo que la parte de tiempo es la parte que es tal vez difícil de... Vamos a coger el ejemplo de Jesús en la cruz. El ladrón que está junto a dos ladrones. Uno le está diciendo, mira, si tú eres Dios, realmente pues ordena que tus ángeles vengan y nos saquen a nosotros de aquí. Y entonces el otro dice, mira, ¿qué tú estás diciendo? A este hombre no, nosotros hemos sido ladrones, este hombre no ha hecho nada y está aquí clavado en la cruz con nosotros. Y él le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice, este hombre no repartió ni un tratado, no hizo un rosario, no fue una cosa religiosa comparada. ¿Cuándo vas a estar conmigo en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, hoy, desde hoy te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, contra tales cosas no hay ley. Sí. Contra tales cosas no hay ley. Ajá, perdóname rapidito y alguien por acá. No, solamente sí. Después de muerto todavía existe el espacio de tiempo. Bueno, dicen los salmos que un día en los cielos, un día haya un año como un día. Dice, nosotros tenemos, los griegos tienen un concepto, dos conceptos, que es el kyrios, el kairos, para definir, explicar eso, que el tiempo de Dios es diferente. Otro salmo dice que mis caminos no son vuestros caminos. Es decir, es otra cosa distinta. El tiempo, para mí, el tiempo es una creación humana. Una creación humana. Ángel Rosa comenta en el chat que el infierno es estar separado de Dios. Es mi concepto. Wow. Y está hablando protestante. Sí, alineado conmigo. Sí. Podría ser, pero es que a mí me da por eso que me gusta la clase. ¿Para dónde iría el que en el tiempo que llegó la bala nunca sintió el arrepentimiento? ¿A dónde va? ¿Cuál va a ser su juicio? O sea, si es que... Pues según lo que plantean estas religiones, pues hay un espacio para purgarnos. Y luego finalmente, mira, ya por ejemplo, el texto de Apocalipsis que citan, que dice, nadie puede estar manchado. Eso es lo que dice. Así que para no estar manchado tienes que en algún momento limpiar. Pero al fin de día no sabemos. Solamente Dios sabe. El mismo Judas se suicidó. ¿Para qué pasó desde que antes que guindar allí con la soga? Sí. Dependiendo qué versión, porque hay dos versiones. Una es que se quitó la vida y otra fue que se cocotó y se le reventaron los sesos. Hay dos versiones, una en Lucas y otra en Hechos. Pero si cogemos esa, es un tema ya, eso es para la soberanía de Dios. No, esto es rapidito. Eso fue, yo mejor sigo un advice que me dio un sacerdote en Miami, pero dijo en inglés. You shoot for heavens and you might get purgatory. Bien. Para cerrar y explicar lo que no sabemos, lo poquito que no sabemos. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en morir? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en pasar de la dimensión tiempo al purgatorio? No sabemos. No podemos contestarlo. No cabe en la cabeza. No hay manera. Es que la noción del tiempo cambia. O sea, Tenía una monjita en la Academia San José que me decía, toma un escapulario, porque si tienes el escapulario muerto, encima cuando te mueres, el próximo sábado sales del purgatorio.
Hasta que llegué a donde los jesuitas y los jesuitas me dicen, vas a tener que esperar mucho tiempo para el próximo sábado allá. Sí. Pues miren, hay más o menos una idea de cómo en el mundo católico se reconoce este asunto. En el caso de las tradiciones protestantes, ahí tienden a ser más radicales. Esto tiene que tener excepciones, pero por lo general, el cristianismo no católico no cree que hay un periodo intermedio. No lo ve. Judaísmo lo ve, Islam lo ve, lo vamos a ver ahora. Pero los protestantes no. No lo es, te moriste o para el cielo o para el infierno. Así que se ve. Claro, en la experiencia, en la práctica, acabamos de escuchar al compañero Ángel Rosa, que tiene otras maneras de verlo. Por ejemplo, San Agustín decía, el mal es la ausencia del bien. A mí me encanta, siempre me gustó esa frase, ¿sabes? El mal es la ausencia del bien. Entonces, a través del tiempo uno va reflexionando, uno siempre reflexiona, oiga, como un Dios misericordioso, lo que ustedes están diciendo, va a crear esto. Mi papá siempre me decía eso, pero ¿cómo es posible? Él no puede creer. Así que están todas esas ideas ahí. Yo imagino que en el mundo protestante también otras ideas, pero aquí está retratada esa imagen. Quiero seguir adelante porque el tiempo avanza. Y entonces, miren, en el Islam, Dios va a levantar y nos va a juzgar. Los buenos recibirán y los malos van al infierno. Pero este infierno es como una etapa intermedia, porque al fin del día todos van a ir al paraíso. Es bien parecido a la purificación, también se ve de esa manera. Entonces está este concepto que lo vemos también en las demás, Dios castiga, pero Dios castiga, pero en su misericordia, Dios clemente, misericordioso, va a estar un tiempo, no por actos que haga la persona, porque no va a hacer actos en ese momento. Entonces dice el Corán, me cuentan los imanes, que la persona que hizo cosas buenas, puede ser el texto que hablamos al principio, es fuerte. El que no obedece es más débil y sufre en ese estado intermedio. Y al cabo de un tiempo, pues entonces Dios lo perdona, ahora lo perdona y va al cielo. O sea que hay cierta coherencia, si me permiten decirlo, dentro de la manera como se concibe, se concibe sobre ese elemento que para los cristianos evangélicos, para los católicos, les resulta problemático comprenderlo. Ellos lo tienen claro. Está para acá y después, imagínense ustedes, en el Islam, cuando a mí me encantaría ir a algún funeral musulmán. Cuando la persona muere, uno no puede ir a llorar ni expresar esas aflicciones, porque dice que ese cuerpo está por 40 días vivo. Digo, vivo no está como en una transición. Esto es difícil para mí comprenderlo, ¿verdad? Lo trato de explicar, y que en ese periodo ese muerto se está aferrando a las cosas vivas, y es una manera de uno interrumpir el proceso de esa persona que va camino, ya sea al paraíso o a este periodo intermedio que ellos mencionan. De paraíso no hay resurrección física, como en el judaísmo se plantea, y en algunos sectores del cristianismo. Los judíos y judíos no creen en la cremación. Hay un texto en 1 Corintios, que Pablo habla sobre la resurrección de los cuerpos. Sectores cristianos pues, han evolucionado en ese entendimiento y practican la cremación. No sé cómo es el caso de los católicos. Sí. Antes estaba prohibido. Mi abuela por lo menos decía, a mí no me van a cremar. Pero es por el concepto de la resurrección del cuerpo. Bueno, sí. Ella sí creía literalmente. Ahora sí está permitido, lo que no está permitido es que no se entierren esas cenizas. El esparcimiento de tíralo en el mar y tíralo esto y tíralo en donde yo viví, eso es lo que, pero sí la cremación está permitida, lo que pasa es que tiene que ser eventualmente enterrado.
Y por eso los famosos espacios en los cementerios. La resurrección en el caso del Islam es una resurrección en el mundo espiritual, no es física. Es una resurrección completamente espiritual. En el judaísmo, después de la muerte, el cuerpo no es cuerpo, es espíritu, ¿verdad? Está el espíritu. En el caso nuestro, obviamente también, el mismo Jesús lo dice en el texto de la Samaritana, que lo estaban viendo en algún momento, Dios es espíritu. Pero ellos no creen en la cremación. ¿Y por qué no creen en la cremación? Y es por... Ajá. Lo que pasa es que Jesús resucita en cuerpo. Y sube al cielo en cuerpo y espíritu. Él, como un ejemplo de lo que finalmente va a ser, ¿verdad? La resurrección final. Y el otro cuerpo que sube al cielo sería el de la Virgen, que también sube al cielo en cuerpo y alma. Que son dos conceptos que entonces hay que verlos, ¿verdad? Dentro de la religión católica, que nosotros vamos a resucitar en cuerpo y alma en algún momento. Y entonces ese cuerpo no va a ser el mismo cuerpo, pero va a ser un cuerpo como decían, glorioso, ¿verdad? Que es el que va a vivir en esa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, que va a ser en cuerpo espiritual y unidos en espíritu. Es un poco diferente a ese concepto que tienen los musulmanes en términos de el espíritu nada más. Y por eso es que no creen en la cremación, no por el asunto que los cristianos no creen en la cremación, sino por ese periodo de los 40 días. Entonces, además de eso, la cremación, los musulmanes, pero más que eso es porque el fuego, es la influencia del infierno de fuego, porque el fuego es algo que como que destruye, y el único que puede hacer eso es Dios. El ser humano no lo puede hacer. Entonces no creen en la cremación. Yo quería seguir el pensamiento de Carlos Lao, de la resurrección como es un cuerpo diferente a lo que nosotros entendemos hoy. Y vuelvo y digo otra vez, el problema es que como San Agustín pretendemos recoger todo el mar y echarlo en el bollito de la playa y decir, ¿qué tú haces, nene, metiendo ese mar aquí? Según te das cuenta que no cabe. En el lugar que me dices, te das cuenta que aquí tampoco cabe. El punto al que voy yo es, me fascina. Jesús resucita. María Magdalena no lo reconoce. Los discípulos de Maús no lo reconocen. Él se tiene que revelar por qué. Yo no lo puedo explicar, pero evidentemente ha resucitado de una forma diferente de la que yo puedo relacionar. Identificar. Puede cruzar paredes, pueden usar puertas sin abrirlas. O sea que es distinto a lo que nosotros muchas veces pensamos. Que María Magdalena Pero de que puede cruzar paredes, eso está en la Biblia. No. Bueno, sí. Entró en el cenáculo y estaba todo cerrado. Sí, estaba todo cerrado, María. Sí, no tocó la puerta. Pero yo creo que eso va al comentario de Giorgio, o sea, el concepto de tiempo y espacio, ¿cómo funciona después? No, yo no sé. No funciona. Yo sé que voy al cielo, pero no voy a resucitar. Oye, acuérdate de mí cuando llegues. Y nos va a quedar un cuantos a mitad del camino, suave. Miren este texto. Ya no discutir el tiempo y el espacio entonces. Esto como último, ya son las 5, pero quise traerles esto sobre este tema del Corán. Es que el creyente como el perverso no son iguales. Quienes crean y obren bien tendrán los jardines de la morada como alojamiento. Es lo mismo, ¿eh? La división y el castigo. El otro, bienaventurados los creyentes que hacen su asala, las salas con humildad en la oración, que evitan el vaniloquio, que dan el azar, que la ofrenda, que se abstienen de comercio carnal, salvo con sus esposas o con sus esclavas, en cuyo caso no incurren en reproche, mientras que
desean a otras mujeres. Esos son los que violan la ley. Pero ese tema no lo vamos a tocar porque ya lo tocamos. Sí, no, por favor. Ven acá, no había ninguna cita ni además de esa. ¿En serio? Se llama pedir fuerte, ¿en serio? Sí, va, esclavo, imagínate. Esos son los herederos que heredarán el paraíso, en el que estarán eternamente. Miren esto que chulo. Hemos creado al hombre de arcilla fina. Luego le colocamos como gota en un receptáculo firme. Luego creamos de la gota un coágulo de sangre, del coágulo un embrión y del embrión huesos que revestimos de carne. Luego hicimos de él otra criatura. Bendito sea Alá, el mejor de los creadores. Luego, después de esto, habéis de morir. Luego el día de la resurrección y seréis resucitados. Aquí quería preguntarles yo a ustedes si ven en este tema, visto de esta forma general y de forma también dialogada, si ustedes ven en estos temas algunas similitudes entre las religiones o diferencias, aunque ya hemos tocado algunas realmente. ¿Cómo lo ven? Muy similares. Siempre hay puntos de convergencia entre las monoteístas. Cuando pasa es la que un Dios diferente. Y lo que estábamos hablando al principio, que siempre empezamos con Dios tiene el control. Dios pasa a ir, esa es la primera similitud que tenemos en las monoteístas. De acuerdo. Pero aparte de eso, el concepto de la muerte, nosotros lo interpretemos a través de una manera quizás un poco diferente. Del polvo venimos, al polvo vamos. O sea, yo exhumé a mi madre porque le iba a cambiar el cementerio, eso es lo que dice la ley. Cuando vimos un saco lo que había polvo. Y corrimos, el que vino conmigo, recogió el polvo, lo pusimos en una vasija y eso fue lo que nosotros enterramos en el cementerio católico, ¿no? Pero es un concepto que yo creo que se adapta, no en este momento porque lo haya dicho la Biblia, sino que es real, el cuerpo de nosotros se convierte. Esto es lo que nosotros podemos esperar. Por eso que en la Edad Media, cada vez que veían un cuerpo, este parecía incorrupto, que puede haber sido por muchas razones, pues ya le atribuían ciertos poderes o cierta santidad o lo que fuera. El concepto, según lo veo yo, entre las diferentes religiones, muchas veces puede provenir de las circunstancias con las cuales esa religión se fundó. Como bien dijiste, el cristianismo, estamos cristianos y estamos con Dios de amor, de la voluntad, queremos un Dios de nosotros, es completamente diferente. Es el mismo, para mí es el mismo, pero yo lo interpreto de una manera de los musulmanes más guerrera, más, como dije la vez pasada, que es un centro, un culto de gobierno rodeado con algo, un montón de espiritualidad, que es lo que ellos interpretan, y eso es lo que lo hace diferente. A mí el que más lástima me da son los judíos, en el sentido que no han podido a través de toda su ciencia darse cuenta de lo que tú dices, que es, ellos están todavía esperando al Mesías de aquí, no al Mesías del cielo. Y yo te digo que nosotros hicimos la sinagoga, la 14 le hicimos nosotros. Y a mí me gustaba jugar ajedrez con el rabino, que es el que estaba arreglado. Y en eso, pues nosotros íbamos hablando y tratando yo de entrar un poquito más en lo que es encontrar lo que era la religión de él. Y él siempre me decía al final que la salvación nuestra está aquí. Ese concepto le decía, pero ¿cómo que va a estar aquí? O sea, tú vas a tener a Dios que te va a juzgar, no se podía mencionar el nombre de él, que el ser supremo te va a juzgar aquí, te va a hacer o te va a desaparecer aquí. Dice, eso solamente lo sabremos después de la muerte, pero todos, el juicio final es aquí. Sí, y es coherente lo que está diciendo, porque el concepto de salvación es nacional, es diferente a como nosotros lo vemos. No es personal. Tiene que ver, es otra manera de verlo. Son las 5 ya, son las 5:06. Yo quería... Te pidió que le recordáramos del budismo y el hinduismo. Sí, gracias. Pero es que no quiero dejar de decir esto porque es una reflexión de la preparación de esta clase y que coincide con los planteamientos que ustedes han hecho. Y es ese intento de las religiones, estamos viendo esto, ¿verdad?, con el respeto que esto merece,
y espíritu crítico, pero respetuoso, con esta idea de ese periodo intermedio, el purgatorio, ese periodo que se ve ahí, el deseo de Dios y el deseo nuestro de que todo el mundo sea salvo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Históricamente, la religión cristiana, y es de la que puedo hablar porque no es de las horas, aunque posiblemente haya ocurrido, se ha enfocado, ha dedicado demasiado tiempo al castigo y al juicio de las personas. Y yo creo que eso le resta a lo que es realmente la esencia del cristianismo. Y miren, en el judaísmo también vemos un Dios de amor y vemos un Dios, ese Dios que aunque te purifica de alguna manera con la consecuencia de la desobediencia, pero no abandona el cumplimiento de su promesa. Y esa idea de ese Dios que siempre está ahí, estas ideas nos invitan a ver a ese Dios o la religión de otra manera distinta. Ojo, porque al final de este espacio vamos a hablar de cosas que estamos viendo, es qué nosotros podemos hacer hoy. No podemos resolver el asunto de Ucrania y de Rusia, no podemos resolver el problema de Irán, pero nosotros podemos resolver de nuestro entorno sobre el respeto a la religión, que no es otra cosa que el respeto a la dignidad del ser humano. El respeto a que la persona crea lo que quiera creer, pero no por eso negar el pedazo de gracia que es cada ser humano, creado por Dios. Ajá. Yo concuerdo 100% con lo que estaba diciendo Leo. Yo creo que nuevamente los aspectos coincidentales son mucho más allá que las diferencias. Y estoy concordado también con lo que tú estás diciendo ahora. Yo donde único sí veo una diferencia, no sé si estoy cogiendo alguna de los dichos y o las citas que estoy trayendo muy literalmente, es que si bien el objetivo final es el mismo en las tres religiones, la parte procesal yo creo que es diferente. Y yo, bueno, no están los imanes aquí ni hay ningún rabino, pero yo me siento muchísimo más cómodo con el cristianismo porque yo creo que todo el tiempo yo tengo una percepción muy clara del perdón de Dios. A mí me fascina y me recuerdo que yo creo que fue Jorge Hidalgo el que lo trajo en uno de los primeros ejercicios espirituales, el primer libro del Papa Francisco. El nombre de Dios es misericordia. Que a mí me abrió los ojos, el cielo me abrió los ojos. Y ahí es donde yo creo que sí hay por lo menos textualmente, si tú vas a la cita que hiciste, la primera cita donde aparecían las esclavas y las cuestiones, no quiero entrar en eso, pero ahí había como un Dios más fuerte, un Alá más fuerte, más castigado. Sí, al final es el mismo, se va a salvar todo el mundo, pero el proceso, para mí en el cristianismo, para mí me permea amor, misericordia y perdón todo el tiempo. Un poquito aquel chiste Álvarez de los judíos en el tren, cómo lo martirizaron, ¿no? O sea, este proceso en el cristianismo yo lo veo mucho más. Obviamente estoy hablando del Nuevo Testamento, claro. No la Biblia judaica. ¿No? No, es para detener la grabación. Pues vamos a terminar entonces la clase, pues para beneficio de los que están allá, que son las 5:10 ya. Y acá los que están virtuales pudieran venir aquí, que hay una merienda riquísima. Hoy sí. Para la próxima reunión. Pero entonces damos por concluida le quería comentar que le quería preguntar si quisieran que traigamos en algún momento antes del 12 alguna persona que nos hable del budismo y del hinduismo. Porque aunque no, inicialmente se quería entrar acá, nos concentramos en las monoteístas, pero hay un recurso que pudiera venir y hablar. Estoy esperando que el rabino venga, el rabino de Santurce. Estamos esperando que venga, no me ha confirmado todavía, pero esta otra persona pudiera venir, que si les interesa, le gustaría que lo traigamos. Sí. Sí. Es interesante eso, Pedro.
Es interesante. Ahora, eso no confligiría eventualmente con el segundo módulo de clases, que son las orientales. No conflicto. Eso sería algo Alimenta el pensamiento, alimenta para Bueno, entonces sí. darle continuidad. ¿Lo traigo entonces? Pues entonces, y el grupo, y bueno, lo cerramos acá. No, yo no, todavía no he... Pues lo cerramos y entonces. Solamente un comentario Sí. antes de terminar. Enseña los psicolabios con la computadora. La diferencia en los enfoques de cada religión y las, a veces la controversia, nos estamos olvidando que hay un tentador que influye muchas veces en el comportamiento de los seres humanos y de sus conceptos y sus reacciones. Y eso va con lo que decía Nino del libre albedrío también. Seguro. Exacto. Hay siempre como un poquito de arena en la maquinaria que Sí, que causa fricción. la daña, que no le permite funcionar bien. Y por eso es que entonces el concepto de perdón hay que renovarlo continuamente dentro, por lo menos dentro de la ley. Excelente. Porque está el tentador presente ahí que obviamente tiende a desviar y trató de desviar a Jesús de su responsabilidad que le fue asignada aquí en la tierra. Y de hecho, el tentador es el que, como dije al principio, si no hubiese habido la acción del tentador, no sería necesaria una doctrina de juicio final, porque no estaba así intencionado. Y el otro concepto del tiempo que nadie envejece después. Eso es así. Bueno, Algo que quería comentar era, ¿verdad? Hablando con la compañera aquí, ella me pregunta si los católicos creemos o no en el infierno, porque dentro de los mismos católicos, pues algunos parecen creer en el infierno y otros no. Y yo lo que le digo que eso es algo como algo individual de cada uno. Aunque como colectividad